Jugando la libertad. Hoy es miércoles 8 de abril de 2026. Gilbert Doctorow se une a nosotros en su cita habitual de los miércoles por la mañana. Para nosotros es por la tarde. Gilbert, siempre es un placer. ¿Quién presionó con más fuerza por el cese de la violencia? ¿Estados Unidos o Irán? Bueno, creo que claramente fue Estados Unidos. Lo digo por lo que vi en las primeras horas de esta mañana, cuando salió la noticia de Washington de que había un acuerdo para una pausa de 2 semanas en las hostilidades. Y encontré algo que no he visto reproducido en los medios occidentales. Lo encontré en la cinta de noticias de un sitio web ruso. Era la declaración completa del liderazgo iraní anunciando el alto el fuego, y decían que habían logrado una victoria única sobre todas las fuerzas de Estados Unidos, que Estados Unidos había sido derrotado, y que procedían a discutir o a implementar un alto el fuego. Así que no hay duda. La parte iraní lo veía como una enorme derrota estadounidense. Y eso está condicionado por el hecho de que ellos no fueron quienes pidieron la paz. Fue Estados Unidos quien lo hizo. Eilipos kala sinio. Ya sabe, es muy extraño, pero no sorprende que el presidente Trump proclame una victoria total, como dijo anoche. Probablemente lo dirá otra vez, hoy, con las cámaras encendidas. ¿Pero un cambio de régimen? No. ¿Destrucción o retirada del uranio enriquecido? No. ¿Destrucción de los misiles balísticos de Irán? No. ¿El control del estrecho de Hormuz en manos de Irán? Antes de la guerra nadie lo controlaba. ¿Qué base factual concebible habría para justificar la afirmación de victoria de Trump? Bueno, va a ser una tapadera en todo sentido. Y creo que, en cuanto a los medios occidentales, Teherán lo está dejando pasar. Está la vieja historia de dejar todos los puentes abiertos al enemigo que se retira. Y creo que esa es la situación hoy. No creo que vayan a poner en aprietos a Trump mientras intenta encubrir y justificar lo que es una derrota. Creo que aprecian que hay suficientes de nosotros en el mundo en general que podemos pensar por nuestra cuenta y entender que una victoria y una derrota son cosas bastante distintas y dependen de las circunstancias. Cuando dices, y esto es el Financial Times en sí, que en su primer reportaje reconocieron que el plan iraní de 10 puntos para la paz sería la base de las negociaciones. Eso lo dice todo. No se molestaron en repetir los 10 puntos, pero el mero hecho de que fuera su posición, que sabemos que exigía realmente la rendición estadounidense. Sus términos son la base para las conversaciones. Ya no hace falta preguntarlo. En cuanto al señor Trump, él fanfarroneará. Dirá que ha destruido enormes cantidades de armamento y la capacidad bélica de Irán, que ha destruido parte de su industria militar y su infraestructura, que Irán no puede amenazar a sus vecinos en el futuro previsible y que finalmente ha conseguido de los iraníes la admisión completa de que no construirán una bomba. Ahora, añadió hoy, el último despacho del Financial Times nos informa o nos desinforma por parte de Donald Trump de que cuenta con el acuerdo de los iraníes para recuperar conjuntamente el uranio enriquecido que poseen y retirarlo de Irán. Así que quizá eso se haya acordado. No lo sé. Hablando francamente, toda la cuestión del enriquecimiento fue una postura política muy extraña para Irán, porque agitaba una bandera roja frente a Estados Unidos cuando no tenía intención de construir una bomba. Así que creo que, de hecho, si los iraníes concedieran eso, estarían haciendo algo que deberían haber hecho hace 10 años. P. Como quizá veas en la pantalla, Chris, si puedes volver a poner eso. Según la agencia Associated Press,
Irán incluye la aceptación de Estados Unidos del enriquecimiento en la versión en farsi de los planes de alto el fuego, algo que curiosamente falta en la versión en inglés. Ahora bien, Irán, por supuesto, ha firmado, estoy repitiendo algo conocido, el Tratado de No Proliferación, que les permite el enriquecimiento con fines de uso civil del uranio. Esto, por supuesto, fue rechazado por Israel por sus propias razones y rechazado por Estados Unidos por sus propias razones. Israel no ha firmado el tratado. Estados Unidos sí lo hizo. Pero es interesante. Esto aparece en la versión en farsi y no en la versión en inglés. Antes de pasar a la postura del Kremlin, esta mañana estaba viendo a reporteros de Israel, transmitiendo en inglés desde Israel. Ninguno estaba contento. Todos parecían fingir una sonrisa. ¿Qué puede estar pensando ahora el primer ministro Netanyahu con la cesación de bombardeos por parte de Estados Unidos durante 2 semanas? Creo que prevé el colapso de su gobierno de coalición. Si tiene dificultades para seguir los términos del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y convertirlo en paz, entonces sus colegas de la derecha, más extremistas en la coalición, deben estar furiosos. Y puedo prever que lo traicionarán para que su gobierno caiga. Probablemente esa sea su mayor preocupación ahora mismo. Desde el punto de vista de Irán, la victoria va aún más lejos. Lo que dijeron en su anuncio anoche fue que Estados Unidos está comprometido a abandonar sus bases en el Medio Oriente. Ahora bien, exactamente qué significa eso, por supuesto, está sujeto a debate. Creo que la interpretación más reciente es que Estados Unidos retirará su personal de esas bases. Así que, desde la perspectiva de Irán, han derrotado por completo a Estados Unidos. Estados Unidos se está yendo del Medio Oriente. Ahora, ¿qué le deja eso a Netanyahu? Le deja escombros, los escombros que se han creado en Tel Aviv y otras grandes ciudades de Israel. Por eso creo que su permanencia en el cargo es aún más vulnerable y frágil que la de Donald Trump. Eibris esteni que yo eibris a eñudeño se si que li que decide. Vaya, voy a hacerle una pregunta en 2 partes, si puede separarlas. Quiero saber la postura del Kremlin. Primero, la postura del Kremlin sobre Donald Trump y esta guerra en Irán antes de anoche, hora de Estados Unidos, y luego la postura del Kremlin sobre Trump y la guerra hoy, si son iguales o diferentes. Por favor, comience con cómo habría respondido a esa pregunta si nos hubiéramos reunido a esta hora ayer. He venido planteando desde hace 1 o 2 meses la cuestión de que hay 2 voces en Moscú, la voz del señor Putin y, en parte si no en su mayoría, la de su entorno, y la voz del establishment, de la política exterior, que incluye a miembros de la Duma, a expertos en centros de estudio y a académicos universitarios, y ambas son muy divergentes. Desde lo oficial, creo que podemos tomar la posición que viene del Ministerio de Asuntos Exteriores, el departamento del señor Lavrov, y allí se puede esperar. Y lo interpreto así porque no hay una declaración que responda directamente a su pregunta. Pero podemos triangular que interpretan la reciente debilidad de Trump como una ventaja negociadora para ellos. Aquí está el punto en el que el establishment de política exterior y el señor Putin, con sus allegados inmediatos, coincidirán plenamente que Trump ha destruido las relaciones con los aliados, lo cual para Estados Unidos es algo negativo y por esa misma razón para Rusia es algo muy positivo. Que Trump fuera vulnerable no era algo esperado. Que estemos tan pronto vulnerables y con riesgo de ser expulsados del cargo no era de esperar. Pero eso le da al Kremlin una posición más fuerte en las negociaciones, a la hora de intentar que Trump y su entorno vuelvan a centrarse en la paz en Ucrania. Así que, desde ese punto de vista, creo que la posición oficial del Kremlin sería favorable. Ahora,
En cuanto a las posiciones de las clases pensantes, creo que esto ha puesto de manifiesto la debilidad de Rusia en los asuntos internacionales en este momento. Debilidad por sus posturas sobre la guerra de Ucrania, por no haber aprovechado la oportunidad de acabar con la guerra rápidamente utilizando su armamento avanzado disponible. Creo que hay más en esto a nivel del establishment de política exterior. ¿Hay vergüenza? Oh, sí, está la postura del Ministerio de Asuntos Exteriores, como mencioné de pasada, y no dije lo que dijeron, que Rusia no se disculpa por haber usado su veto en el Consejo de Seguridad hace 2 días para bloquear una iniciativa, creo, de Bahrein, para condenar a Irán por sus ataques a los estados del Golfo. No, ni cine, no. Perdón, en No. Por alguna razón estamos oyendo a Chris Hexeth. Ahí vamos. Adelante, por favor. Un pequeño fallo. Entonces, Bahrein presentó en el Consejo de Seguridad una condena contra Irán. No recuerdo quiénes, Rusia, China y Francia. Corríjame. Creo que fue solo Rusia y China. De acuerdo. No sé quién más se abstuvo. Creo que Pakistán se abstuvo, lo cual fue en sí un desarrollo muy importante, considerando lo cercana que ha sido la relación de Pakistán con Arabia Saudita en asuntos de defensa. Que se abstuvieran fue una declaración importante por sí sola. Pero, pensándolo bien, ¿a quién se le ocurriría que Rusia deba disculparse por haber adoptado esa postura? Lo que intento decir es que la posición del Ministerio de Asuntos Exteriores, que sin duda expresa la opinión de su jefe supremo, Vladimir Putin, es muy extraña, difícil de entender y, sinceramente, débil. Lo que los iraníes han hecho o dicen haber hecho es, de hecho, asombroso. Humillar a Estados Unidos y ahora intentar permitir que el señor Trump se saque esto de encima para que no vuelva a reanudar los bombardeos y la destrucción. ¿Cómo vieron los rusos esa salvaje? En mi opinión, fue un crimen de guerra. Es difícil cometer un crimen de guerra solo con palabras, pero cuando se amenaza con genocidio, amparándose en uno de los protocolos de las convenciones de Ginebra, como usted sabe mejor que yo, eso sí es un crimen de guerra. ¿Cómo percibieron los rusos esa fanfarronada salvaje y disparatada de «voy a derribar una civilización», una amenaza que Trump lanzó hace 3 días y que dejó a todo Estados Unidos temblando? Como es comprensible, el señor Putin y su entorno inmediato no han hecho comentario alguno sobre esto, por la misma razón que mencioné antes. Ellos quieren aprovechar la debilidad de Trump para sus propios fines. Pero si miras, como suelo hacer, el programa de tertulia de Vladimir Solovyov anoche, estaban deleitándose con esto, y lo estaban usando para explicar cómo, en realidad, es solo una continuación de la política de Estados Unidos que se remonta a la masacre de los indios. No estoy de acuerdo con esa continuidad, con la idea de que Estados Unidos ha sido malvado durante 2 siglos y medio, que es lo que estaban diciendo. Bueno, al menos eso decía uno de los panelistas. Pero, claro, se están burlando de Estados Unidos. Se están burlando de Trump. Ha perdido toda credibilidad. Y mientras que el señor Putin puede tener sus razones para intentar utilizar esta debilidad de Trump en su beneficio, los analistas no tienen por qué absolver a Trump, y se estaban recreando con sus declaraciones absurdas. Señor Burasenomas. Uno se pregunta, ¿quién negociará en nombre de Estados Unidos? Sospecho que podría ser en realidad el vicepresidente, porque los iraníes han dicho que absolutamente no tratarán con Witkoff y Kushner después de sus 2 traiciones,
El bombardeo en pleno proceso de negociación. Simplemente no creen ni una palabra de lo que dicen. No sé si el vicepresidente sea más o menos digno de confianza. Según un artículo de investigación en el periódico The New York Times de hoy, el vicepresidente se opuso a la guerra en la Casa Blanca de forma discreta, pero firme. Curiosamente, el periódico también afirma que Marco Rubio se opuso a la guerra y que el general Cain, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que los israelíes estaban sobredimensionando esta guerra ante usted, señor presidente. No vamos a poder lograr lo que hizo Netanyahu, y David Barnea, el jefe del Mossad, le han dicho que sí podemos. Pero volviendo a los negociadores, Estados Unidos empieza desde cero con los negociadores, si no puede usar a Witkoff y a Kushner. Bueno, si en realidad J.D. Vance acepta esta tarea y tiene cierto éxito en cubriendo las huellas de Trump, entonces este será el primer buen paso en su campaña para la presidencia dentro de 2 años. También le sería muy útil en su ascenso si Trump es forzado a salir ya sea antes o inmediatamente después de las elecciones de noviembre. Me resulta muy difícil creer que vaya a permanecer en el cargo. Lo que dijo es tan autoincriminatorio y les ha dado a los demócratas tanto material para destruirlo. Escuché con cierto interés todo lo que acaba de mencionar. Lo oí en las noticias rusas anoche, no en este programa, sino en un informativo. Y estaban emitiendo de forma extensa fragmentos de noticias relevantes a lo que hablamos, incluyendo no solo a los detractores en lo alto de la administración, antes de que él hiciera esas declaraciones escandalosas, incluyendo además una breve entrevista, creo que en Cable News Network, con un compañero mío de la promoción de Harvard de 1967, que es el senador demócrata por el estado de Connecticut, Richard Blumenthal. Cray Mildo Vainas. Podría haberle hecho un cumplido y decir que Chris Murphy fue su compañero de promoción. Tiene la mitad de la edad de Blumenthal. Bueno, eso sería agradable, pero la realidad es un poco distinta. He estado en desacuerdo con Blumenthal, y no soy el único, porque ha sido uno de los grandes rusófobos durante gran parte de su carrera. Tiene una relación extraña, no me refiero a lo físico, sino a lo político, con Lindsey Graham en este tema. Exacto. Fueron copatrocinadores de las últimas sanciones drásticas contra Rusia, así que él ha sido una de las figuras principales, como Schumer en política exterior, para los demócratas con un sesgo antirruso. Y entonces le preguntaron directamente por qué estaba criticando esas declaraciones escandalosas de Trump. Senador Blumenthal, ¿consideraría usted que lo que Trump propone hacer es un crimen de guerra? No vaciló ni un segundo. Dijo, sí, es un crimen de guerra. Así que en el Senado hay personas con 30 o 40 años de experiencia que hablan de Trump así. No veo cómo podríamos sobrevivir políticamente. Aquí está el mencionado, el senador Chris Murphy, el senador junior por Connecticut. Chris, toma número 15. ¿Quién sabe qué está pasando? Donald Trump miente todos los días. Claramente no dice la verdad. Pero si aceptas, aunque sea parte de la declaración iraní, Donald Trump ha acordado ceder a Irán el control del estrecho de Hormuz. Eso es extraordinario. Es simplemente increíble que hayamos llegado a esto. Que Donald Trump haya tomado una acción militar, que aparentemente, al menos por ahora, ha dado a Irán el control de una vía marítima crítica que no controlaban antes de que empezara la guerra. Así que no parece que haya realmente un acuerdo, porque lo que dice Trump es totalmente distinto a lo que dicen los iraníes. Pero si Irán tiene ahora el estrecho de forma permanente, ¡qué error! ¡Qué grave equivocación fue todo este empeño! Y el senador Edward Markey, el senador senior por Massachusetts, que aborda directamente el juicio político.
Quiero decir, habla espontáneamente, pero es casi como si se lo hubieras escrito. Chris, toma número 14. Donald Trump se ha rendido, no los iraníes. Y lo que ha estado haciendo en los últimos días es un delito que merece juicio político. Ha amenazado con un genocidio contra la nación. Ha amenazado con acabar con una civilización. Ha amenazado con usar armas nucleares contra un país que no tiene armas nucleares. Todas estas son causas de juicio político y debe ser llevado ante la justicia. La Cámara de Representantes y el Senado deberían volver a sesionar. Los demócratas en la Cámara de Representantes deberían presentar artículos de juicio político en su contra. Tenemos que hacer que Donald Trump rinda cuentas por lo que acaba de hacer en nombre del pueblo estadounidense. Y creo que esto será un momento decisivo para el Congreso, para el pueblo estadounidense. No podemos permitir que Donald Trump, que, controlando armas nucleares, invoque esa teoría del hombre loco sobre la destrucción de una civilización en nombre del pueblo estadounidense, sin rendir cuentas. El proceso de juicio político debe comenzar. Cuando dices que crees que Donald Trump no durará mucho más en el cargo, no quiero profundizar demasiado en el derecho constitucional, que es, por supuesto, mi campo y no el tuyo. Sin embargo, ¿qué crees que pasará? ¿Crees que su enfermedad provocará una renuncia, lo cual sería atípico en él, que no suele admitir sus fallos? ¿O crees que, después de las elecciones de mitad de mandato y con los demócratas controlando ambas cámaras, el juicio político prosperará? ¿O crees que renunciará como Richard Nixon para evitar el juicio político? Bueno, espero que permanezca en el cargo hasta las elecciones de noviembre, para luego enfrentarse al juicio político y finalmente renunciar. Esa es la secuencia que veo. De nuevo, el partido podría recomponerse y decir, al menos denle a Vance la oportunidad de recoger los pedazos y salvar lo que acaban de destruir. Así es, esa es mi mejor suposición. Pero es una suposición, por supuesto. Quiero mencionar algo. Los lectores de mis libros y artículos dicen, ah, sí, Dr. O usa taxistas como fuente de información política. Les diré ahora mismo que cuando volví de la estación central de trenes aquí en Bruselas a mi casa hace un par de horas, y por extraña coincidencia, como escuchó una conversación con mi esposa que tocaba el tema de Irán, me dijo, ah, por cierto, soy iraní, y lleva 40 años en Bélgica, así que se nacionalizó. Pero él lo sigue muy de cerca. Podría estar viendo su programa todo el tiempo porque sigue muy de cerca estos acontecimientos políticos. Y él dijo, yo estaba en contra de los ayatolás. Es terrible. Y sin embargo, cuando Trump hizo esas amenazas, me volví patriota. Vaya, eso es muy revelador. Sé que es anecdótico y es una sola persona, pero es muy revelador. Mire a las decenas de miles de personas que rodearon puentes en Teherán y centrales eléctricas para recordarle a los pilotos estadounidenses que la población civil se interponía en su agresión. Una última cosa antes de que tenga que irme. La British Broadcasting Corporation informa que Israel ataca el sur del Líbano tras el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. Así que Netanyahu no considera vinculante este alto el fuego para él. Pero si es vinculante para Estados Unidos y a Irán se le permite atacar a Israel, y Estados Unidos no va a atacar a Irán. Esto pone las cosas realmente oscuras y peligrosas para Netanyahu, como usted mencionó al principio de nuestra conversación. Absolutamente. Creo que hoy y mañana habrá una discusión muy acalorada entre Washington y Jerusalén sobre este asunto. Los iraníes insisten en que no se puede atacar a todos, no solo a Irán, ni Hezbolá ni Hamás pueden ser atacados. Así que Israel está en medio de esto. Está totalmente en manos de Donald Trump presionar a Netanyahu y decir, no le daremos más armas. Veremos qué pasa en los próximos días. Pero esta paz
no prosperará a menos que sea una paz duradera que aborde las cuestiones de fondo, tal como dice Rusia con respecto a su guerra contra Ucrania. Así es. Gilbert, Dr. O, muchas gracias. Todas nuestras conversaciones son estupendas. La de hoy fue especialmente oportuna y conmovedora. Le deseo lo mejor. Esperamos verlo la próxima semana, amigo mío. Oh, gracias.